Bueno, amigos, inicia la cumbre por la estadidad en Washington, D.C. La pregunta es, ¿habrá ambiente, habrán oídos en la capital federal para atender asuntos relacionados a Puerto Rico con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial? Nos conectamos hoy con la gobernadora desde Washington. Además, baja el índice económico en la isla, aumenta el costo de vida. Hay quienes apuntan que estamos más cerca de una recesión económica. Y con todos los aumentos que se avecinan, llega la licenciada Valerie Rodríguez Erazo para orientarnos. Comenzamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, compuesto por Sidmari Fleming y Humberto Mercader. Saludos a ambos. Saludos Laisa, saludos Humberto y por supuesto a nuestra audiencia. Saludos, muy buenas noches a ambas y a toda nuestra audiencia que nos escucha. Bueno, noticia importante para Puerto Rico y para el mundo es que Irán acaba de anunciar el cierre del estrecho de Hormuz, un canal, ¿verdad?, muy importante, económico a nivel mundial, y esto tiene un impacto increíble. Sí, y es terrible porque originalmente el gobierno de Estados Unidos había dicho que ellos habían eliminado toda la fuerza naval iraní. Sin embargo, estamos viendo ahora que es la Guardia Revolucionaria iraní la que está diciendo y haciendo el anuncio del cierre del estrecho, y están advirtiendo que que las fuerzas navales van a atacar a cualquier barco que intente cruzarlo. Así mismo es, y por aquí pasa la quinta parte del petróleo a nivel mundial. Bueno, yo creo que ellos están tirando sus últimos cartuchos, sí, y van a hacer lo que tengan que hacer. Yo creo que ha quedado claro que el poderío militar de los Estados Unidos, difícilmente un país como Irán puede combatirlo realmente. Así que yo creo que esto es algo temporero, que claro, sí va a causar, ¿verdad?, cierta inestabilidad en los mercados, pero creo que debe ser temporero. Y precisamente hablando de esa inestabilidad, pues nosotros no estamos exentos, aunque esté por allá, todo nos afecta. De hecho, vamos a ver el siguiente reportaje. Aunque lejano, el conflicto en el Medio Oriente tiene un impacto directo e indirecto en la isla. Expertos pronostican que una recesión pudiese estar más cerca, ya que la economía local muestra señales preocupantes, como lo es una reducción en el consumo, tomando como ejemplo la baja en ventas de automóviles y pérdidas económicas en el sector gastronómico. Dependemos de importaciones de combustibles y de energía. Las tensiones geopolíticas aumentan los costos de gasolina, transporte y bienes básicos, presionando el bolsillo de los consumidores y empresas. Por ejemplo, ayer el precio del gas natural cerró en alza. Las autoridades locales aseguran que no hay escasez de suministros por ahora, pero se mantienen vigilantes. Si se prolonga el conflicto entre Estados Unidos e Irán, como pronosticó ayer el presidente Donald Trump, pudiese ser cuesta arriba una recuperación. Bueno, y de inmediato entramos en conversación con Antonio Medina, ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, también Francisco Párez, ex secretario del Departamento de Hacienda. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches. Bueno, estamos viviendo momentos preocupantes. El reciente anuncio, el cierre del estrecho de Hormuz, aunque sea temporalmente, el impacto va a ser fuerte para nosotros. Estamos viviendo un momento sumamente complicado. Ya sabemos, si recuerdan, ¿verdad?, o los que han leído la historia, en los años 70, en 2 ocasiones hubo falta de suministro de petróleo, y eso causó unas dislocaciones a nivel global. En los mercados cayeron, la inflación subió por las nubes, si se acuerdan, los intereses subieron a tasas de doble dígito. Por lo tanto, lo que realmente depende es cuánto tiempo va a durar esto. Si realmente seguimos la tesis de que los Estados Unidos tienen la dominancia militar y pueden realmente controlar el futuro de Irán, pues esto puede que sea algo a corto plazo, pero si realmente las fuerzas iraníes logran control del estrecho de Hormuz y mantienen el suplido de más de 20% del petróleo y el gas natural del mundo aislado de los clientes, esto puede resultar en una recesión a nivel global. Parece, esto está pasando, ya Puerto Rico manifestaba, ¿verdad?, una debilidad en ciertos sectores económicos. Sí. El consumidor obviamente está más controlado, o sea que el efecto va a ser algo inmediato.
Bueno, se va a ver, particularmente por la incertidumbre, luego se va a ir manifestando tal vez en los costos de combustibles, un poco más a mediano plazo. Y ya Puerto Rico venía un 2025 que, a mi juicio, a pesar de que hubo un crecimiento económico, pues fue bien modesto y ya el carro estaba pistoneando. Obviamente hay que ver qué estrategias va a tratar de hacer el gobierno estatal acá, reconociendo que los instrumentos pues son limitados, como en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, todos los estados, particularmente estos son cuestiones de política pública más a nivel federal. Y algo a mí que me ha telegrafiado que estas hostilidades, ya sean con Irán o con otros países, van a continuar, es el despunte del presupuesto militar que el gobierno federal va a estar estableciendo para el próximo año fiscal. Todo luce que ellos van a duplicar casi ese presupuesto a las defensas, lo que te deja saber el tono y lo que tal vez está telegrafiando Estados Unidos en cuanto a su relación geopolítica con otros poderes en el mundo. Trump en el día de hoy también ha tenido unos confrontamientos directos con España y está amenazando a España con un embargo total al comercio de España porque no dejaron utilizar las bases aéreas en España. ¿Qué efecto va a tener eso económicamente? En Puerto Rico se importa mucho producto español. Sí, evidentemente eso va a afectar, pero también la relación de España y los Estados Unidos, particularmente con Trump, pues se ha visto, yo no quiero decir deteriorada, pero de alguna manera el presidente ha establecido sus reparos con lo que colabora económicamente España con la OTAN. Es uno de los países que menos % de su actividad económica distribuye o asigna al presupuesto militar, así que yo creo que también hay unas tensiones que se están manifestando ahora, pero que vienen de un poquito atrás. Mire, yo diría que va más allá. Sí, ahora mismo estamos viendo hostilidades económicas con respecto a España, pero hemos visto las tarifas, hemos visto una política donde realmente se están creando unas nuevas bases de comercio internacional que redundan realmente en aumentos en costo para los consumidores de Estados Unidos, ya sea por las tarifas, ya sea por aumento en costo del petróleo o las diferentes divisas que están poniendo para los diferentes elementos comerciales y tratados comerciales entre Estados Unidos y otros países. Las cadenas de suplido, que son interconectadas a nivel global, están viendo un aumento en sus costos, lo hemos estado viendo a través del tiempo y ahora yo creo que se va a estar acelerando, a menos de que la guerra con Irán se resuelva de una forma rápida. En Puerto Rico, por ejemplo, ya tenemos una luz eléctrica, un costo de energía altísimo y sabemos que si la energía duplica el costo, eso sería fatal para la economía de Puerto Rico y claramente caeremos en una recesión. Y si llegara a pasar que caigamos en una recesión, yo creo que es inevitable que va a haber se va a frenar un poquito la economía. ¿Qué instrumentos tiene el gobierno y quizás hasta la misma Junta de Supervisión Fiscal para tratar de aminorar eso un poco, ya sea reduciendo costos de alguna manera? ¿Qué pudiese hacer el gobierno tal vez en el corto plazo para aminorar ese impacto? A mi juicio, tienen que flexibilizar el sector privado y tienen que tomar una determinación de lo que es verdaderamente esencial que el gobierno lleve a cabo. Lo que no sea esencial, el gobierno no se puede dar el lujo de estar llevando programas de gobierno que no sean esenciales para la calidad de vida de los puertorriqueños. Así que todo lo que no sea seguridad, salud o educación, a mi juicio, tiene que verse con mucho escepticismo. Y de igual manera, estas regulaciones que de alguna manera cargan al sector privado, porque tienen que, de alguna manera u otra, quitarles esta camisa de fuerza que muchas veces afecta la capacidad que tiene el sector privado. Lo malo de esperar estar en negativo es que cuando ya estás en recesión, llevar a cabo estas políticas más difícil, porque el gobierno recauda un poquito menos. Porque cada vez los recaudos son menos y de igual manera el sector privado pues no está en las condiciones más óptimas de poder absorber todas estas personas que se beneficiaban del sector público, ahora ser productivo en el sector privado. De hecho, la Junta está adelantando que va a haber una reducción en los recaudos del gobierno para el 2026 en comparación con los pasados años. Y esto también choca con las proyecciones de la gobernadora, que quiere dar un alivio contributivo. Eso ya se había hablado, eso no es del día de hoy, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? En la medida que vemos un gobierno que quiere hacer una reforma contributiva, dar un bono, vamos a llamarlo, a los contribuyentes, que va a eliminar o reducir la cantidad de dinero que tiene el gobierno para manejar estos eventos que no se pueden controlar, yo creo que disminuye la flexibilidad que tiene el gobierno. Por lo tanto, si yo estuviera en la Junta de Supervisión Fiscal ahora mismo, yo estaría poniendo en duda si el gobierno debe estar, por ejemplo, haciendo ese reintegro que ha propuesto, porque de repente 250, 300 millones de dólares que se utilicen hoy
pueden hacer una diferencia en lo que pueda pasar en el resto del año si tenemos mucha Pero ¿usted descartaría que se diera ese alivio o que se bajara? Si usted estuviera en la No Junta. sabemos al día de hoy qué va a pasar en términos de la incertidumbre, pero a mí me gustaría ver que desde el punto de vista del gobierno tenemos las reservas adecuadas en líquido, en capital, para poder aguantar cualquier cambio significativo que pueda haber en la economía. El alivio contributivo, parece, no debe ir, no va. Yo creo que algo se le debe transmitir a las personas. Pienso que el sistema contributivo también se debe equilibrar a lo que es este costo de inflación. Creo que debemos revisitar ese gasto público. Creo que estamos pagando con creces el aumentar el gasto público en los pasados 3, 4 años, particularmente el 2024 y 2025, donde ya habíamos asumido todas las obligaciones del plan de ajuste y como quiera se trepó el gasto público en ambas instancias. Esto, ¿verdad?, es lamentable. Y ya ese espacio de poderlo hacer en positivo y esa transición que debe haber de sector público a sector privado, pues ahora con estas condicionantes pues se va a hacer mucho más cuesta arriba y Puerto Rico está integrado en un mundo, ¿verdad?, global. Pero me gustaría añadir que quizás no hay mejor momento que ahora para realmente hacer una reforma contributiva holística, que evaluemos cómo Puerto Rico le lleva las contribuciones o le requiere las contribuciones a sus ciudadanos, a las diferentes compañías, y cambiar el sistema para que Puerto Rico y los comerciantes y el sector privado tenga una oportunidad de crecer. Así que mi opinión sería que... Si lo que usted dice, no gasten este poquito de dinero en un alivio temporero, enfóquense en una reforma entonces real. Yo quiero hacerlo muy claro, yo estoy a favor de una reforma contributiva, pero yo no haría este cantito aquí, este cantito allá. Tenemos que mirar el código completo. Y Bueno, decir, pero ¿cómo tiene que haber voluntad para atender ese asunto de esa manera. Que sea más eficiente para el crecimiento económico de Puerto Rico, sobre todo en un ambiente recesionado. Que va desde la pregunta de que el recaudo es para financiar el gobierno y debemos preguntarnos qué tipo de gobierno y cuán grande queremos ese gobierno que sea financiado. Y ahí es donde viene esa génesis, donde el gasto público y los ingresos pues están entrelazados uno de otro. Párez Medina, gracias siempre por la conversación y el análisis. Mientras discutimos, ¿verdad?, los numeritos acá y cómo cuadrar y cómo proteger la economía de Puerto Rico, en Washington se habla de impulsar la estadidad. Kimberly. Así es, Laisa. La estadidad se discute en Washington y nosotros nos conectamos en directo con la gobernadora de Puerto Rico. ¿Cuáles son los frutos de precisamente de estas reuniones en el Congreso? Le decimos. Y ante los anuncios de posibles aumentos, como el consumidor, pues mira, se protege. Ya está con nosotros Valerie Rodríguez para, mira, alertarlo sobre esas personas que se quieren pasar de listo y quieren cobrar de más. Y el dolor de cabeza, señoras y señores, de todos los días, los boquetes en la carretera, pues miren, disminuyen por una interesante propuesta que usted no se puede perder, se queda aquí. Bueno, amigos, continuamos jugando pelota dura. Ante el reciente anuncio del aumento de la gasolina, que es ya, y obviamente el conflicto y todo lo que pudiese llevar a nivel de aumento de servicios en general, con nosotros se encuentra la licenciada Valerie Rodríguez Erazo para orientarnos, ¿verdad?, a los consumidores, a lo que tenemos que estar pendientes en tiempos como estos. Saludos, licenciada. Saludos, gracias por invitarme aquí nuevamente. Antes de entrar en discusión, me gustaría que escuchara la preocupación de la gente. Ok, perfecto. ¿Cómo se impactaría económicamente ante un posible aumento de la gasolina? Bueno, todo ha subido, ahora sube la gasolina, sube todo, el sueldo no da, no hay dinero para nada. Demasiado fuerte para el bolsillo. Todo el mundo lo va a impactar. El problema que tenemos es que no podemos controlar nada. Simplemente sufrir las consecuencias. Ayer le llené el tanque de la gasolina y ya estaba 1 centavo más. Me imagino que mañana subirá más, porque no vi, ya mataron a uno ayer, ya quieren subir aquí el comerciante cuando ya ha comprado la gasolina a un precio, se la van a poner al consumidor más alta. Es injusto. Siguen los aumentos y esto antes de que empezara el problema ya aquí estaba el aumento. Eso es triste. Bueno, hablamos de la gasolina específicamente. Licenciada, como exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, cuando se anuncia un aumento en el precio del combustible, ¿verdad?, que se traduce en aumento en el precio de la gasolina en bomba, ¿qué
¿Cuál es la gestión inicial que debe hacer el Departamento de Asuntos del Consumidor? Pues mira, primeramente deben estar en la calle cerciorándose que en efecto no hay un abuso en términos del margen de ganancia que puedan poner y aprovecharse de la situación. Pero mira, yo quiero darte el ejemplo de cuando yo fui secretaria, hubo un conflicto en el verano, ¿te recuerdas? Sí. Junio 2025 hubo un conflicto entre Irán e Israel, un poco más aislado, pero en ese momento los precios se dispararon aún más alto a lo que estamos viendo hoy. Hubo uno de los días que se disparó y llegó a $8 el barril. O sea que a lo que voy es que en ese momento se disparó y en 2 semanas tuviste una reducción significativa en el precio de la gasolina. A lo que voy es que no se desesperen. La gasolina es un commodity, está regulada por el mercado, no hay nada que se pueda hacer. Esto está pasando a nivel global, pero si usted tiene el tanque no tiene que salir corriendo a llenarlo, porque puede ser que ya la semana que viene vamos a ver se estabilice una reducción. Es bien importante que ayer, no sé si vieron las expresiones de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ya anunciando que van a estar anunciando un plan para mitigar este aumento en la gasolina, porque ciertamente nos afecta a todos y en Puerto Rico, donde todo está carísimo, pues creo que vamos a sufrir y ya Casa Blanca está tomando acción. Vamos a ver qué anuncia. Licenciada, hay algo que quizás las personas no entendemos. Si este incidente ocurrió un sábado y domingo, aquí todavía no ha llegado gasolina que nos estén trayendo de afuera para llenar acá. La gasolina que está aquí, ya se compró. ¿Cómo entonces se tiene que reflejar o se permite que se refleje un aumento en la gasolina cuando aquí no hemos recibido gasolina, no se va a recibir petróleo ni nada porque ahora mismo está allá y aquí tenemos lo que teníamos aquí ya? Pues mira, excelente pregunta. A mí me tocó estudiarme eso porque yo tampoco entendía, pero miren, la realidad es esta. Independientemente que Puerto Rico ahora mismo tiene abasto para 45 días, ¿verdad?, de petróleo en Puerto Rico. Y lo pagaron a X dinero. Sí, pero lo que pasa es que el mayorista es el que le vende gasolina al detallista. El detallista es la bomba donde usted echa la gasolina, eso es el detallista. Ok, cuando independientemente que el mayorista tenga todos esos tanques llenos de gasolina desde hace un mes, el precio no se pone, no se dicta hasta que ese mayorista vaya a esa gasolinera y lo supla. Si lo suple ese día, se va a dejar, ¿verdad?, el precio se va a regir por lo que establezca el mercado. En este caso es el New York MEX. A lo que voy es que, por eso es que dicen, pero si ya bajó la gasolina, ¿por qué yo no lo veo en mi gasolinera? Porque es muy probable que usted esté yendo a una gasolinera que tenga poco flujo vehicular. Entre más flujo vehicular tiene una gasolinera, más se tiene que abastecer. Y por ende ese precio se va a determinar conforme a cuando el mayorista llena el tanque, no es cuando... O sea que el mayorista es el que está estableciendo el precio independientemente si el mayorista lo compró a 30 centavos. No, lo establece el mercado. Pero él lo compró a un precio específico, menor. Pero se dicta, es cuando ellos van a vendérsela al detallista, esa base de cómo cerró el mercado ese día. Y recuerden que en Puerto Rico está la crudita, en Puerto Rico está también el margen de ganancia del mayorista, el margen de ganancia del detallista y el flete. En Puerto Rico todo es más caro porque todo tenemos que traerlo. Licenciada, si tratando de entender cómo funciona ese flujo, el precio de la gasolina pudiera subir de un día para otro si hay un evento como lo que está viendo. Pero de la misma manera pudiera bajar de un día para otro si eso se calma. Exacto, se supone que así es, pero por eso lo importante es, tú lo vas a ver reflejado en aquellas gasolineras que tienen mucho movimiento vehicular. Pero si es una gasolinera, no sé, en áreas lejos del área metro, que a lo mejor el mayorista va una vez en semana, tú no vas a ver esa reducción hasta que el mayorista tenga que ir a llenar la gasolina, abastecer la gasolina. Estas fluctuaciones pueden ser básicamente diarias. Pueden ser diarias como pueden ser semanales, todo va a depender cada cuánto se suple del flujo de esa gasolinera. Lo importante es, y la pregunta de Elaiza, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno debe estar continuamente monitoreando, en el caso cuando yo pasé esto, yo mandé a mis inspectores a la calle a hacer encuestas y a garantizar no tan solo el mayorista, porque el mayorista se reporta todos los días con DACO, a ir a la calle a cerciorarnos que en efecto el detallista esté cobrando lo que tenga que cobrar y no haya abuso. Ahí es que tiene que estar la supervisión. Lo mismo pasa con el gas. El gas se ríe por otro, pero sí, es parecido. Pero que también se habla de un aumento en precio. Y en Puerto Rico el gas era algo que yo tenía en mis planes porque la verdad es que hay que monitorearlo porque está excesivamente caro.
Definitivamente. Gracias, licenciada, como siempre, por la orientación. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero hablamos a regreso. Nos conectamos a Washington con la gobernadora para hablar de la cumbre por la estadidad. Kimberly, dime más. Así es, Laisa, la estadidad se discute en Washington y nos conectamos en directo con la primera mandataria. ¿Cuáles son los frutos que está teniendo estas reuniones en el Congreso? Pues mira, le decimos. ¿Y cuál ha sido los resultados de los esfuerzos de la estadidad? Pues mire, ya está conmigo, ya se está acercando aquí nuestro querido Jorge Colbert, que viene con un tema muy interesante. Jorge, cuéntanos. Vamos a hacer un recuento histórico de todas las iniciativas sobre el estatus político, de este tema interminable que siempre hablamos, y cuáles son las perspectivas de esta gestión que se está haciendo en Washington en este momento. ¿Vendrá la estadidad? ¿No vendrá la estadidad? Usted quédese con nosotros porque Colbert tiene un tema muy interesante. Además, el dolor de cabeza de todos los días, los boquetes en la carretera disminuyen por interesante propuesta. ¿De qué se trata? Nos tiramos a la calle y le enseñamos. Bueno, amigos, la gobernadora desde Washington aseguró hoy que su administración promoverá otra consulta de estatus. Pero ¿cuántas han habido? ¿Qué hemos logrado con ellas? Jorge Colbert nos dice más en Lo que no te dicen. El tema del estatus político es un tema que nos apasiona a los puertorriqueños y evidentemente hay unas enormes diferencias entre los diferentes sectores y los partidos políticos sobre este tema. Sin embargo, cuando repasamos el proceso histórico y vamos a hacer un breve resumen, la realidad es que los puertorriqueños nos encanta, nos fascina discutir el tema, pero no resolverlo. Y ha habido una gran cantidad de iniciativas, particularmente en los últimos 30 años, pero concentradas prácticamente en un solo partido político, el Partido Nuevo Progresista, desde el año 1993, que fue el último plebiscito donde estuvieron todas las alternativas, Estado Libre Asociado, Estado de Independencia. No ha habido una consulta en donde los partidos se hayan puesto de acuerdo. El Partido Popular, salvo la presidencia de José Luis Dalmau, ha sido el único presidente en 30 años que ha ido a presentar una definición de Lela. En el caso del Partido Independentista, en este momento está gestionando la radicación de un proyecto. El PNP ha sido mucho más activo en estos 30 años y aunque no se ha logrado aprobar medidas, quiero que repasemos, miren toda esta secuencia de eventos completos desde el año 1993, cuando se hizo el último plebiscito que ganó el Estado Libre Asociado. Luego, fíjense, próximo de en el 1996 se radicó la primera versión del proyecto Ollón, que se aprueba en el 98, y todas las iniciativas que ha habido 2012, 2014, que hubo varias alternativas y presentación, consultas locales, donde desde ese momento se había excluido ya el Estado Libre Asociado, la estadidad ganando básicamente todos los eventos, iniciativas congresionales demócratas y republicanas que se aprueban, en algunos casos, en 2 ocasiones se aprobó en la Cámara de Representantes Federal, pero se cuelga en el Senado y no ha habido iniciativa que se haya logrado convertir en ley, excepto en una que se la explico ya mismito, una asignación de fondos federales. Sin embargo, en todas estas y cada una de estos eventos electorales e iniciativas, la realidad es que no ha habido respuesta del Congreso de los Estados Unidos. En estos 30 años, para que tengamos una idea, 15 ocasiones, 15 iniciativas se han iniciado, pero ninguna de ellas, ni a nivel local ni a nivel federal, han tenido respuesta del Congreso de los Estados Unidos en términos de plebiscitos locales. 4 ocasiones, 2012, 17, 2020, 2024, gana la estadidad, pero siempre la crítica ha sido, el señalamiento del Partido Popular, de que el ELA no ha estado como opción, y ese ha sido el tranque que ha habido entre los partidos políticos. Los esfuerzos en Washington, sin embargo, en este periodo de tiempo, y aquí quiero detenerme un segundo, hay una asignación desde el año 2014 del presidente Barack Obama que le dio a los partidos 2.5 millones para una campaña de educación con una sola condición, que los movimientos políticos, estadistas, estadolibristas, independentistas, fueran al Departamento de Justicia Federal para decirles, el gobierno federal, qué están dispuestos o no a dar. Saben que al día de hoy, en 12 años, ninguno de los partidos ha invocado ir al Departamento de Justicia Federal para negociar las definiciones. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? Quizás no quieren los 3 partidos recibir las contestaciones que se puedan ofrecer. Finalmente, en las consultas locales, esto ha costado aproximadamente sobre $15 millones en términos de consultas y de gastos de la Comisión Estatal
Estatal de Elecciones. Se plantea una nueva consulta a nivel federal esta semana. Vamos a ver el futuro que tiene y con toda probabilidad de no aprobarse, es muy probable que la señora gobernadora y la mayoría parlamentaria del PNP presenten una legislación local para consultar nuevamente en año electoral. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, precisamente con una serie de foros y reuniones pautadas para mañana y pasado con congresistas federales, inició la cumbre por la estadidad encabezada por la gobernadora Jennifer González. Y con ella nos conectamos vía Zoom desde la capital federal. Saludos, gobernadora. Buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, sabemos que se encuentra en Washington con una agenda bastante cargada en estos días. La pregunta inicial es, ¿hay ambiente en la capital federal con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial para atender asuntos de Puerto Rico, específicamente la estadidad? El momentum lo tenemos que crear nosotros. Nadie hablaba de Venezuela el año pasado, nadie hablaba de remover a Nicolás Maduro y pasó en un abrir y cerrar de ojos. La semana pasada nadie esperaba un ataque de los Estados Unidos a Irán y ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Así que el momentum siempre tiene que estar acompañado de la información, de la educación, y cada congreso se renueva y hay que educar a los nuevos miembros. Lo que hemos estado haciendo aquí es hacer valer la política pública del pueblo de Puerto Rico. Miraba yo el análisis que hacía Colbert hace unos minutos y hay una realidad. El pueblo de Puerto Rico ha votado consistentemente a favor de la estadidad, al punto que es política pública, es ley, esta iniciativa del gobierno de acudir a la capital federal. Como muy bien él mencionó, múltiples proyectos se han radicado. De hecho, yo fui parte del último proyecto en los que buscamos varias avenidas a través de la independencia, la libre asociación y la estadidad, que fue el último proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes a nivel federal. Así que siempre hemos buscado utilizar las definiciones. Hay una gran diferencia. En esta última consulta que se aprobó en la Cámara de Representantes Federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos excluyó al ELA como condición de estatus, por lo que han referido ya los pleitos en los tribunales. Así que, ¿qué estamos haciendo? Esta mañana tuvimos distintos foros con el almirante Brown, con la persona que negoció los tratados de los compounds entre las distintas islas y los Estados Unidos, y vamos a ver reuniones con congresistas durante el día de mañana y el jueves. En mi caso, además de eso, tuve reuniones esta mañana con el secretario de Vivienda Federal. Estoy aquí en la oficina del secretario de Departamento del Interior de los Estados Unidos y mantengo una agenda para los distintos asuntos de Puerto Rico también en la capital federal. Gobernadora, sobre los proyectos, ¿verdad?, dirigidos a la solución de estatus. Si ustedes no consiguen, ¿verdad?, usted anunció hoy que iba a estar sometiendo un proyecto de ley para una consulta a nivel federal. Si eso no sucede, ¿cuál va a ser la posición del partido? ¿Va a ser una consulta a nivel local, una consulta criolla? Mira, nosotros lo que pasó en la pasada elección fue que el mismo texto que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos se aprobó como legislación estatal, las mismas definiciones, y el pueblo de Puerto Rico votó. Y en esa elección la estadidad sacó el 58% de los votos, más que cualquier partido político en Puerto Rico, más que el comisionado residente, más que esta servidora, y eso representa una visión de propósitos del pueblo de Puerto Rico que tenemos que honrar. Yo escucho a gente que solamente defiende su postura, pero el pueblo ha sido masivamente dando un mandato. Así que, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos discutiendo con distintos miembros del Congreso cuál debe ser el lenguaje. Hay distintas alternativas sobre proyectos a nivel congresional. Así que no voy a saltar todavía a especular sobre el campo estatal hasta que no hagamos, ¿verdad?, una posible erradicación a nivel federal. Tengo preguntas de los compañeros. Humberto. Saludos, gobernador. Humberto por acá. Saludos. Jorge Colbert hizo un recuento de muchas de las cosas que han ocurrido ¿verdad?, por esfuerzos para avanzar la estadidad. Yo creo que si miramos los números de los plebiscitos y demás, podemos argumentar que ha habido un avance a nivel local en favor de la estadidad. Pero no me queda claro que haya habido ese avance a nivel, ¿verdad?, a nivel del Congreso, a nivel federal. ¿Qué se debe hacer distinto para tratar de lograr ¿verdad?, la estadidad y convencer al gobierno federal, que al final del día es los que van a tomar esa decisión? Pero yo creo que la base de educación es bien importante, porque para algunos congresistas republicanos piensan que Puerto Rico sería un estado demócrata, y para algunos congresistas demócratas dirían que Puerto Rico sería un estado republicano. Y eso, al final del camino, es básicamente la concepción que se tiene. Esa es la diferencia política mayor. Por eso la última vez que se añadieron 2 estados, ¿verdad?, a la nación americana fueron Hawái y Alaska. Se pensaba que Hawái iba a ser republicano y que Alaska iba a ser demócrata, y
pasó a la inversa. Yo creo que aquí lo importante es crear cuáles son las cosas que hacen a Puerto Rico único. Ahora mismo nosotros estamos hablando no solamente de estadidad, estamos hablando de la producción que se tiene en Puerto Rico. 46% de nuestra economía es manufactura, biomédica, farmacéutica, en áreas aeroespaciales. Con la situación de seguridad nacional que vive los Estados Unidos, Puerto Rico se ha convertido en un elemento importante en el hemisferio americano. Así que hay algunos elementos que siempre la gente pasa de lado, pero que en este juego geopolítico en la que está los Estados Unidos hacen a Puerto Rico un asset en términos de convertirse en un Estado. Y yo creo que con la política de expansión del presidente, que ha hablado de anexar Groenlandia, anexar Canadá, ya Puerto Rico votó para hacerse Estado. Claro, le tomó muchos años a otros territorios, hubo territorios como Hawái que hicieron múltiples referéndums, nosotros estamos también en la misma. Al final del camino nosotros vamos a honrar el mandato del pueblo de Puerto Rico. Sí, María. Gobernadora, usted dijo que el momentum se tiene que crear. ¿Cómo ustedes van a crear ese momentum y cómo se va a lograr una consulta que no sea nuevamente otra consulta criolla y sea una consulta que sea vinculante, que es lo que hasta ahora no se ha podido lograr? Precisamente, esa última consulta del 2024 se toma del lenguaje aprobado por la Cámara de Representantes a nivel federal. Y eso también lo arroja mucha luz cada vez que tú te reúnes con distintos congresistas, y yo estuve hoy con algunos de ellos, el ver el voto mayoritario del pueblo de Puerto Rico siendo contundentemente repetitivo, el que más del 50% en la isla, en este caso 58%, vota a favor de la estadidad. Sí. Así que aquellos que dicen que Puerto Rico está virando hacia la independencia, no es real, no es lo que el pueblo... Pero para que haya una consulta vinculante tiene que haber un compromiso del Congreso y eso no lo ha habido. Mira, cuando Puerto Rico no tiene derecho al voto en ese Congreso, tú dependes de convencer senadores y representantes. Los pasados 4 años todo el mundo decía que no había manera que Nidia Velázquez y yo, como republicana, nos pudiéramos poner de acuerdo, y lo hicimos en un proyecto de estatus. Así que vamos a buscar las maneras de que se utilicen lenguajes de opciones que sean avaladas por el Departamento de Justicia Federal, que en este momento son la estadidad, la independencia y la independencia en asociación con los Estados Unidos. Hoy precisamente tuvimos como panelistas las personas que trabajaron algunos de estos temas, pero yo creo que al final del camino la única manera, ¿por qué queremos la estadidad? Porque queremos el seguro social suplementario, porque queremos la igualdad de derechos, una ciudadanía americana que nos permita votar por los funcionarios que nos representen. ¿Cuántos puertorriqueños viven en el estado de la Florida? 1 millón. ¿Cuántos puertorriqueños viven en la nación? Más de 5 millones, y en Puerto Rico 2.8. ¿Cuánta gente se muda para buscar esas mejores oportunidades económicas? Y eso es lo que vamos a hacer. Gobernadora, pero con un mensaje fragmentado, porque vemos esfuerzos de todos lados, inclusive del presidente del Senado también haciendo su gestión. Con un mensaje fragmentado, ¿se logra que el Congreso preste atención al reclamo? Es que yo no he escuchado al presidente del Senado hablar de independencia ni hablar de libre asociación, está hablando de estadidad, y todos estamos hablando de estadidad, y yo creo que eso es el mandato. El comisionado residente, por contrario, no respeta la voluntad mayoritaria del pueblo. Tú tienes que respetar los votos que tú obtienes, pero también los votos que el pueblo te delega, y en este caso el pueblo de Puerto Rico ha sido claro a favor de la estadidad de Puerto Rico, y yo como gobernadora voy a honrar ese mandato, voy a buscar los caminos para buscar legislación que nos permita ese mecanismo. No ha ocurrido antes, muchos estados tardaron muchísimo en lograrlo. De hecho, hubo estados que votaron en contra en ese referéndum y aún así se convirtieron en estados. Puerto Rico ha ido aumentando la cantidad de personas que favorece la estadidad, y yo creo que eso nos va a permitir también atender a nuestros viejos, atender a nuestras mujeres, a nuestros niños, cuando ves todas las diferencias que hay, no solamente en programas federales, sino en gente que hable y vote por ti en el Congreso de los Estados Unidos. Gobernadora Jennifer González, gracias por conectarse con nosotros desde la capital federal. La oportunidad. Buenas tardes. Bueno, amigos, hacemos una pausa, pero antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y de hecho, usted votó la encuesta. Claro, ¿cuál es su opinión sobre Cumbre Pro Estadidad en Washington? Un 76% votó fuera de tiempo. Gracias por acompañarnos, y además el dolor de cabeza de todos los días, mire, los boquetes en la carretera, pues mire, disminuyen por interesante propuesta. ¿De qué se trata? Nos tiramos a la calle para enseñarle, así que quédese con nosotros.
Amigos, la semana pasada reseñamos el incidente lamentable donde la policía abogaba por su ayuda, necesitaba su ayuda para dar con el paradero de este sujeto, Samuel Hernández Ventura, sospechoso de darle muerte a un joven de 27 años, hijo de su expareja, supuestamente por una venganza contra su expareja. Así que Samuel Hernández Ventura, hoy se anunció que se le impuso una fianza de $5 millones. Así que si usted tiene información sobre el paradero o pistas que puedan dar con el paradero de este sujeto, recuerde llamar a la policía, puede ser de manera anónima, 343-2020. Así que a cooperar todos. Bueno, amigos, y esta madrugada otra balacera se suscitó en el área de Santurce, específicamente en el District Gentlemen's Club, un club nocturno. Allí murió una persona, cerca de 10 individuos llegaron armados a este lugar, provocando una situación de emergencia. Con nosotros el inspector Carlos Alicea Contreras, director del CIC de la Policía. Saludos, Contreras, gracias por estar acá. Bueno, la información que tenemos es que la persona que resulta muerta aparentemente estaba ligada al mundo, al bajo mundo, al de las drogas, ¿correcto? Eso es correcto. Esta persona estaba ligada, como usted acaba de mencionar, a varios incidentes en el área metropolitana y en otros sitios, ¿verdad?, donde es tarjeta de la policía, autoridades federales. Está relacionada con varios crímenes o muertes violentas en estas áreas. Pero hablamos de que fue una cantidad de personas, llegaron allí con armas cortas, armas largas, fue un tiroteo. Sí, eso es correcto. Mira, este señor, acompañado de alrededor de 9 personas más, trataron de entrar a la discoteca, ¿verdad?, armados. Fueron percibidos por los guardias de seguridad sobre un intercambio de palabras. Posteriormente, ¿verdad?, se intercambian disparos. ¿Y los guardias de seguridad resultan heridos? Resultan heridos de manera leve, 3 de ellos. Inspector, este es el segundo incidente violento que ocurre en esta zona, específicamente frente a este lugar. Mira, no frente, se han registrado en las inmediaciones, ¿verdad?, de este lugar, como parte de los planes de trabajo, se han establecido, ¿verdad?, para poder controlar, ¿verdad?, esta incidencia. Dichos planes más bien se ejecutan con varias representantes de varias agencias, donde vamos a los establecimientos para asegurarnos que están en cumplimiento con la ley. Le pregunto, hemos reseñado estos incidentes, ¿verdad?, estas balaceras donde resultan muertos, y los protagonistas tienen expediente criminal o son figuras claves en puntos de droga, están relacionadas al tráfico de drogas. Eso es lo que está pasando últimamente. Ahí, sí, esa es la información que nosotros manejamos. Están buscándose entre ellos mismos. Digo, este caso no sucedió así, ¿verdad? Pero en este caso, los hizo, tenía, ¿verdad?, expediente criminal por robo, por ley de armas, uno de los acompañantes de él, de igual manera, por posesión de vehículo hurtado. Sí. Hay otro también que resultó herido por ley 54 y los 3 guardias de seguridad. Humberto. Inspector, me llama la atención que esto ocurre luego de la 1 y pico de la mañana, la 1:40, sí, que a mi entender el Código de Orden Público del municipio de San Juan no debería tener estos establecimientos abiertos luego de esa hora. Supongo que es porque esto es un tema, esto es una zona turística. Le pregunto, 1, ¿esa es la razón? Segundo, si lo fuera, ¿no debería haber tal vez una estrategia un poquito más agresiva en estas zonas, ¿verdad?, llamadas turísticas? Mire, como les mencioné, nosotros nos mantenemos en constante comunicación, tanto con las autoridades municipales, entiéndase de los policías municipales, dentro de los planes de trabajo. También nosotros hacemos lo que es prácticamente estos operativos de manera sorpresiva en estos establecimientos para poder saber si constan o están en ley para poderlo operar. ¿Y estaban en ley? ¿Ellos estaban en ley en ese momento? No estábamos haciendo este operativo, ¿verdad?, sino como parte de nuestros planes de trabajo. Eso lo hacemos prácticamente. Pero me imagino que será parte de la investigación en este asunto. Claro que sí, claro que sí. Inspector, gracias. Gracias por la aclaración, gracias por estar acá. Bueno, amigos, vamos a cambiar de tema, temas más positivos. Y es que un grupo de jóvenes se ha dado la tarea de quizás hacernos la vida más fácil a los conductores, porque se han dado la tarea de tapar los hoyos en la carretera. Kimberly se fue con ellos. Vamos a ver el siguiente reportaje. ¡Rayete! ¡Qué boquete, Dios mío! Hablo yo. ¿Cómo cuán grande ustedes creen que sea esto? Como 3 pies. Dios mío. Sí, yo quepo. Pero ya me caemos todos. ¿Lo podremos reparar? Claro. Dale, por encima. Sus videos se han hecho virales, pues al toparse con el deterioro de las vías, se enrollaron las mangas para identificar y tapar hoyos con su propio dinero, pero con la intención de visibilizar el problema de las vías. Me encuentro con los tapaboquetes. Son jóvenes puertorriqueños
puertorriqueños que han decidido hacer la diferencia. ¿Cómo inició todo esto? En verdad queríamos llevar un mensaje positivo y arreglar un problema. Está brutal que el único método de transporte que tenemos lo tengan así dañado. Con sus videos ellos buscan soluciones y hoy los acompañamos, para nuestra sorpresa, a pocos pasos del Capitolio. Miren lo que encontramos. Esto es un proceso bastante simple. Hay que aplanar el área para que no haya movimientos debajo de toda la brea que vamos a tirar. Después le tiramos el aceite y las piedras. Luego tenemos que aplanar el área. El toque final es el asfalto frío y después con la aplanadora sellamos todo el boquete. Aceptan voluntarios, materiales y sobre todo conciencia, porque su trabajo tiene una vida útil de 3 meses. Esto es un remedio en lo que el gobierno resuelve el problema mayor, que es el boquete, que nosotros no podemos resolver. ¿Esto va a continuar? Sí, esto va a continuar, definitivamente. Estamos intentando de tapar un hoyo en todos los pueblos de Puerto Rico. Tremendo, bueno, como dijeron los muchachos, dura 3 meses en lo que el gobierno, ¿verdad?, reacciona. Lo importante es que el gobierno reaccione. Eso es lo importante, exacto. Yo lo que espero es que al ellos arreglar eso, ellos no pasen por ahí, lo arreglaron y no lo atiendan. Exacto. Porque claramente 3 meses no da para Pero mucho. Lo cierto es que aquí tenemos una brigada de jugando pelotadura para tapar hoyos, me sí, acuerdo. Bueno, sí. Rubén me dijo que si Mari estaba cuadrando todo, que íbamos a hacer, oye, en confianza. Sí, tú vas a guiar el carro. Siempre. Sí, y a paliar también. Pero oye, fuera de todo, tremenda iniciativa. Yo creo que un ciudadano se tome la iniciativa de cuando el gobierno, porque no siempre se puede depender del gobierno, ¿verdad? Definitivamente. Así que les felicitamos por eso. Hay que actuar. Pero nada, bueno, y también seguimos con las noticias positivas, y es que se encuentra por aquí un amigo de la casa. Hablamos con Benji Rivera, locutor oficial de Tele 11. Saludos, Benji. Saludos, Laisa, y a toda la audiencia. Bueno tenerte acá, y es que vienes con un plan, con un anuncio bien importante, porque te unes en un segmento muy especial a PR en Vivo. Cuéntanos. Correcto, el jangueo inclusivo. Jangueo inclusivo, básicamente, este segmento donde vamos a estar reseñando para toda la comunidad de diversidad funcional lugares turísticos, restaurantes, entre otras cosas, que son completamente accesibles. ¿Por qué? Porque surge la situación de que muchos de nosotros, cuando nos hacen una invitación a salir o nos invitan a un restaurante, realmente la primera pregunta que nos hacemos es: ¿será accesible? ¿Podremos entrar? Y a veces hasta llamamos al lugar y de repente, cuando nos damos cuenta que no es accesible, les decimos a nuestras amistades: no puedo ir. Lamentable que eso suceda. Es lamentable que eso suceda, pero secciones como estas definitivamente son muy importantes y necesarias. Correcto, para mí es sumamente necesario y sumamente importante que iniciativas como estas tengan visibilidad, y agradezco a Tele 11 definitivamente por ser un canal inclusivo y abrazar, ¿verdad?, esta misión de vida que tenemos de redactar y resaltar todo lo positivo de mi comunidad. ¿Y cuándo empezamos, Benji? Empezamos mañana en PR en Vivo. Arrancamos mañana. Mañana, tremendo. Sí. Y vas a estar dando como nombrecitos de lugares que deberían ponerse para su número y habilitarlos para beneficio, para que sean inclusivos. Es una excelente idea, es una excelente iniciativa, claro que sí. Así lo estaremos haciendo, fiscalizamos también. Fiscalizando. Sí. Benji, felicidades, y sabes que cuentas con todo el apoyo. Muchísimas gracias. De todo el equipo de Jugando Pelotadura. Así que el mayor de los éxitos, que sabemos que lo vas a tener. Gracias. Y a crear conciencia, amigos, que eso es lo importante. Bueno, amigos, ya en la parte final de Jugando Pelotadura, hoy hablamos largo con la gobernadora desde Washington sobre esta cumbre por la estadidad, pero lo cierto es que la cumbre se da y no está exenta de las divisiones que pues uno ha palpado dentro del partido, porque por un lado hoy ella está allá, pero el presidente del Senado acá, en página completa, anuncia los esfuerzos del Senado en Washington. Oye, yo creo que la gobernadora utiliza muy bien el tema de la estadidad, porque ese es el tema principal de su partido, para tratar de tener algo que una, porque claramente dentro de la administración pública de su gobierno hay muchos issues calientes todavía, desde vivienda, acueductos, ¿verdad? Que se siguen discutiendo, así que yo creo que ella necesita un poquito de aire y quizás esto se lo dé. Pero me parece que muy importante es que estén representadas todas las fórmulas en lo que venga y que sea avalado por el Congreso. De lo contrario, entonces, el efecto es menor. Si tendrá resultados, definitivamente, yo creo que sí. Bueno, y lo otro es que, independiente de lo que digan, la atención del Congreso está enfocado. Claro, eso no hay quien lo despinte, definitivamente. Y bueno, debe amigos, ser así. Gracias siempre por su sintonía. Recuerde su cita mañana con su equipo favorito a las 7 de la noche, Jugando Pelotadura.